Jake Martínez se ajustó la corbata al entrar en la enorme cámara. El techo era tan alto que apenas se veía la cima. Extrañas luces flotaban en el aire, proyectando sombras azules y moradas en las paredes. Esto era el Consejo Galáctico, y hoy la humanidad pediría unirse. Los seres extraterrestres, sentados alrededor de la mesa curva, lo miraron. Algunos tenían cuerpos de cristal que brillaban como diamantes. Otros parecían insectos gigantes con 6 brazos y bocas que chasqueaban. Los más extraños parecían estar hechos de niebla y luz, flotando sobre sus asientos como fantasmas. El embajador Martínez dijo que una voz que sonaba como si se rompiera un cristal. El extraterrestre de cristal que hablaba medía 3 metros de altura y tenía un sonido agudo. Bordes por todo el cuerpo. ¿Representas a la especie humana? Sí, consejero Thexbar, respondió Jake. Su voz resonó en la enorme sala. Venimos, buscando ser miembro de su gran alianza. La criatura insecto emitió un sonido chirriante que podría haber sido risa. Otra especie primitiva jugando con fuego, dijo a través de un laringe pegada a la garganta. ¿Cuántas naves tienes, humano? 200 barcos de exploración y 50 barcos militares, respondió Jake con sinceridad. Más sonidos chirriantes llenaron el aire. Los extraterrestres fantasmales se susurraban entre sí con voces como el viento a través de hojas. Jake sintió sudor en la frente, pero intentó mantener la calma. Patético, dijo Thexbar. El más pequeño nuestro consejo cuenta con 10.000 barcos. ¿Qué te hace pensar que perteneces aquí? Al otro lado de la galaxia, la doctora Lisa Harper se limpió el polvo de la mascarilla. Estaba en una cueva en la luna, Kepler 442c, sosteniendo una luz que atravesaba la oscuridad. Extraños símbolos cubrían paredes talladas profundamente en la piedra. Ryan, ven a ver esto, llamó a su compañero. El doctor Ryan Cole se apresuró sobre sus botas crujiendo en el suelo rocoso. ¿Qué pasa?, preguntó apuntando su propia luz a la pared. Creo que encontramos algo grande, dijo Lisa. Su corazón estaba latiendo rápido. Estos símbolos están en 12 idiomas diferentes. Todos son idiomas muertos de especies que se fueron extinto hace miles de años. Ryan sacó su escáner y lo pasó por los símbolos. El dispositivo emitió un pitido y destelló. Lisa, esto es imposible. Según la datación, estos eran talladas hace más de 5.000 años. Pero algunas de estas lenguas provienen de especies que se extinguió hace solo 2.000 años. Lisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien sabía que esos idiomas morirían antes de que realmente lo hicieran. Siguieron los símbolos adentrándose en la cueva. El túnel se abría a una vasta cámara subterránea. En el centro se encontraba un cubo negro de 3 metros de lado. Zumbaba con poder y brillaba con una luz tenue. Es una especie de almacenamiento de datos, dijo Ryan pasando su escáner sobre el cubo. La tecnología supera todo lo que he visto. Lisa tocó la superficie del cubo. Se sentía cálido y suave como el cristal. De repente las luces comenzaron a destellar en su superficie. El cubo emitió un sonido como cantando. Se está activando, susurró Ryan. Las palabras aparecieron en el aire, sobre el cubo, escrito con letras brillantes. Ryan sacó su traductor y lo apuntó a las palabras. La máquina funcionó varios minutos antes de dar una respuesta. ¿Qué dice?, preguntó Lisa. Ryan palideció. Cuidado con el regreso de los destructores. Cuando los niños de los mundos pequeños buscan estrellas, la galaxia sangra. De vuelta en la cámara del Consejo, Jake intentaba defender el derecho de la humanidad a explorar el espacio. Los extraterrestres no. Impresionado. Su especie tiene un historial de violencia, dijo uno de los seres fantasmales. Su voz sonaba como estática, en una radio vieja. Has luchado guerras en tu propio planeta durante miles de años. Eso es parte de nuestro pasado, dijo Jake. Hemos aprendido de nuestros errores. Los humanos queremos la paz. Hicieron un ruido como de metal rechinando. Sus naves militares llevan armas que podrían destruir ciudades. ¿A esto le llaman pacífico? Toda especie tiene derecho a defenderse. Jake respondió. Estaba enfadado pero intentaba disimularlo. En el espacio cerca de Júpiter, el capitán Ben-Hur se encontraba en el puente de su nave, la Nueva Horizonte. A través de la gran ventana, podía ver la mancha roja en la superficie del planeta gigante.
pero no estaba mirando en Júpiter. Su atención estaba en las lecturas de su oficial científico. «Capitán, estoy captando algo». «Extraño», dijo la comandante Kate Phillips, su jefa de seguridad. Miraba sus pantallas con expresión preocupada. «Estamos detectando rastros de metal de los planetas muertos del sistema Ross». «¿Qué tipo de metal?», preguntó Ben. «Desconocido. Aleaciones, pero el patrón es extraño. Parecen restos de armas enormes. Helmets enormes». Ben caminó miró su pantalla. «¿Qué tan grande?» «Tan grande como para partir un planeta por la mitad», dijo Kate, en voz baja. Las imágenes en la pantalla mostraban mundos muertos cubiertos de vidrio y metal retorcido. Algo se había vuelto, continentes enteros en roca fundida. La destrucción fue tan completa que no quedó vida. Podría haber sobrevivido. «¿Qué antigüedad tienen estos campos de batalla?», preguntó Ben. Kate comprobó sus lecturas de nuevo. «Tiene unos 3000 años. Pero, capitán, aquí viene lo que da miedo. Encontramos una destrucción similar en otros 12 mundos muertos a lo largo de nuestra ruta de expansión. Alguien libró una gran guerra aquí y tenían armas que ni siquiera podemos imaginar». De vuelta en la sala del consejo, se estaba votando. Uno a uno los alienígenas, los representantes emitieron sus decisiones. Jake observó cómo cada vez más personas votaban contra la humanidad. La decisión es definitiva. Dexbar anunció: «La humanidad es demasiado peligrosa para tener libre acceso a la galaxia. Estarás restringido a tu sistema doméstico hasta que demuestres que puedes ser pacífico». «Esto está mal», dijo Jake poniéndose de pie. «Nos estás juzgando sin darnos una oportunidad. La votación es definitiva». El insecto, la criatura respondió: «Sus naves no podrán cruzar el límite de su sistema solar. Cualquier nave humana que cruce, este límite será destruido». Jake sintió la ira ardiendo en su pecho. «Tú no podemos hacer esto. Tenemos los mismos derechos que cualquier especie. Los derechos se ganan, no se dan», dijo. La voz del alienígena de cristal era fría y definitiva. «Quizás dentro de 100 años, si demuestran su valía, lo reconsideraremos». La sesión terminó y Jake salió de la cámara con las manos temblando de rabia. Detrás de él, los extraterrestres susurraban entre sí, sin darse cuenta de que su decisión acababa de tomarse, eventos en movimiento que cambiarían la galaxia para siempre. En Kepler 442c, Lisa y Ryan seguían mirando las palabras brillantes sobre el cubo negro. Ninguno de los dos sabía que la humanidad acababa de ser enjaulados como animales salvajes. Ninguno de los dos comprendió que la antigua advertencia que habían encontrado estaba a punto de hacerse realidad. El cubo seguía cantando su suave canción en la oscuridad, esperando que alguien desvelara sus secretos. 3 semanas habían. Desde la decisión del consejo, la doctora Lisa Harper no había dormido bien desde que encontró el cubo negro. Ella y Ryan habían trabajado día y noche para desvelar sus secretos. El cubo yacía en su laboratorio, aún vibrando con esa extraña energía. «Creo que encontré algo», dijo Ryan con los ojos enrojecidos de tanto mirar las pantallas. «El cubo no es solo una advertencia, es una biblioteca. Hay miles de archivos dentro». Lisa corrió hacia su estación de trabajo. En la pantalla había símbolos que nunca había visto antes. Jake Martínez se ajustó la corbata al entrar en la enorme cámara. El techo era tan alto que apenas se veía la cima. Extrañas luces flotaban en el aire, proyectando sombras azules y moradas en las paredes. Esto era el Consejo Galáctico, y hoy la humanidad pediría unirse. Los seres extraterrestres, sentados alrededor de la mesa curva, lo miraron. Algunos tenían cuerpos de cristal que brillaban como diamantes. Otros parecían insectos gigantes con 6 brazos y bocas que chasqueaban. Los más extraños parecían estar hechos de niebla y luz, flotando sobre sus asientos como fantasmas. El embajador Martínez dijo que una voz que sonaba como si se rompiera un cristal. El extraterrestre de cristal que hablaba medía 3 metros de altura y tenía un sonido agudo. «Bordes por todo el cuerpo. ¿Representas a la especie humana?» «Sí, consejero Thexbar», respondió Jake. Su voz resonó en la enorme sala. «Venimos, buscando ser miembro de su gran alianza». La criatura insecto emitió un sonido chirriante que podría haber sido Orisa. «Otra especie primitiva jugando con fuego»,
Dijo a través de un laring pegada a la garganta. ¿Cuántas naves tiene su mano? 200 barcos de exploración y 50 barcos militares, respondió Jake con sinceridad. Más sonidos chirriantes llenaron el aire. Los extraterrestres fantasmales se susurraban entre sí con voces como el viento a través de hojas. Jake sintió sudor en la frente, pero intentó mantener la calma. Patético, dijo Texbar. El más pequeño nuestro consejo cuenta con 10.000 barcos. ¿Qué te hace pensar que perteneces aquí? Al otro lado de la galaxia, la doctora Lisa Harper se limpió el polvo de la mascarilla. Estaba en una cueva en la luna, Kepler 442c, sosteniendo una luz que atravesaba la oscuridad. Extraños símbolos cubrían el paredes, talladas profundamente en la piedra. Ryan, ven a ver esto, llamó a su compañero. El doctor Ryan Cole se apresuró sobre sus botas crujiendo en el suelo rocoso. ¿Qué pasa?, preguntó apuntando su propia luz a la pared. Creo que encontramos algo grande, dijo Lisa. Su corazón estaba latiendo rápido. Estos símbolos están en 12 idiomas diferentes. Todos son idiomas muertos de especies que se fueron extinto hace miles de años. Ryan sacó su escáner y lo pasó. Se movían y cambiaban como seres vivos. ¿Puedes traducirlos?, preguntó. Lo intento, dijo Ryan. Pero estos no son como ningún idioma que conocemos. Son más como imágenes que cuentan historias. Doctora Amy Watson, su lenguaje la experta, había sido llamada desde la Tierra. Llegó en el transbordador de la mañana cargando cajas de equipo. Amy estaba el mejor descifrando códigos y aprendiendo lenguas muertas. Muéstrame lo que tienes, dijo Amy mientras configuraba sus máquinas. Ryan reprodujo un archivo del cubo. El aire sobre él se llenó de imágenes en movimiento hechas de luz. Mostraban seres altos que parecían casi humanos, pero más grandes y más fuertes. Los seres tenían ciudades que se extendían hasta las nubes y naves que podían cruzar el espacio en cuestión de días. Estos son los arquitectos, dijo Amy con voz llena de asombro. Así lo llamaban. Mira sus caras. Lisa miró más de cerca. Las caras en la luz, las imágenes eran familiares. Tenían la misma forma básica que los humanos, pero los rasgos eran más nítidos, más fuertes. Los ojos eran más grandes y parecían brillar con luz interior. Se parecen a nosotros, Lisa susurró. No exactamente, dijo Amy. Se parecen a lo que podríamos llegar a ser. Las imágenes mostraban a los arquitectos extendiéndose por la galaxia. Construyeron ciudades en 1000 mundos. Sus naves eran obras de arte, hermosas y mortales. Por un tiempo parecieron vivir en paz. Luego las imágenes cambiaron. Aparecieron otras especies trabajando juntas contra los arquitectos. Los seres de cristal que parecían los Borjak. Las criaturas insecto como los Selani. Los fantasmales Queen. Todos se unieron contra los arquitectos altos y fuertes. Es una guerra, dijo Ryan. ¿Pero por qué peleaban? Amy trabajó en la traducción del palabras que aparecían con las imágenes. Sus máquinas pitaban y parpadeaban mientras intentaban comprender el idioma antiguo. Estoy entendiendo los fragmentos, dijo. Algo sobre el miedo. Las otras especies les tenían miedo a los arquitectos. Pensaban que los arquitectos se estaban volviendo demasiado poderosos. La imagen mostraba batallas masivas en el espacio. Los arquitectos lucharon valientemente, pero eran superados en número. Sus enemigos tenían más barcos, más armas, más soldados. Lentamente, los mundos arquitectos comenzaron a caer. En la Tierra, el general Carl Johnson se sentó en su oficina, leyendo informes que le helaban la sangre. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo habían detectado algo moviéndose en la oscuridad entre las estrellas. Los objetos eran enormes, más grandes que cualquier barco de la flota humana. Señor, dijo su ayudante, estamos recibiendo más lecturas. Los objetos se mueven hacia el espacio del Consejo. Carl miró los mapas estelares en su pared. Los puntos rojos indicaban dónde los objetos desconocidos habían sido avistados. Provenían de la dirección del borde galáctico donde no había especies conocidas. Vivían. ¿Qué tan grandes son estas cosas?, preguntó Carl. La más grande mide 32 kilómetros de largo. El auxiliar respondió, Señor, no coinciden con ningún diseño de nave conocido, pero hay algo más. Las firmas de energía son similares a algunas de las tecnologías antiguas que encontramos en esos mundos muertos. Carl sintió un escalofrío. Los mundos que el capitán Taus había descubierto, eran cada día más importantes.
Lo que sea que los haya destruido era todavía ahí fuera. De vuelta en Kepler 442c, Amy había hecho un gran avance. Había aprendido lo suficiente del lenguaje arquitectónico para comprender sus mensajes finales. Escuchen esto, dijo tocando un nuevo archivo del cubo. Las imágenes mostraban a un arquitecto que parecía un general o líder. Era alto y fuerte, con cicatrices en la cara y los brazos. Se llamaba Kadmar. Amy tradujo. Él era su líder de guerra. Este es su mensaje final. La imagen de Kidmar comenzó a hablar. La máquina de Amy tradujo sus palabras al inglés. Creen que han ganado. Kidmar dijo. Creen que nos han destruido, pero se equivocan. Los arquitectos somos más que una especie. Somos una idea. Somos futuro que les asusta. El mensaje continuaba. Lisa sintió que su corazón latía más rápido mientras escuchaba. Nuestros barcos están rotos. Nuestras ciudades son cenizas. Pero han hecho algo que desconocen. Hemos plantado semillas en un mundo pequeño. Lejos de aquí. Hemos dejado a nuestros hijos. Crecerán, aprenderán, y un día recordarán quiénes son. Amy levantó la vista de su traducción. Hay más. Está hablando de genética modificación. Cambiaron algo de sus hijos antes de enviarlos lejos. ¿Cómo cambiarlos?, me preguntó Lisa. Los hizo capaces de sobrevivir en un mundo con mayor gravedad. Los hizo más fuertes con el tiempo y los mantuvo inactivos hasta que la gravedad correcta, condiciones despertadas. Su verdadera naturaleza. Ryan estaba mirando mapas estelares. Un mundo con una gravedad intensa, aislado de la galaxia principal. ¿Te suena familiar? Lisa sintió cómo las piezas encajaban, juntos en su mente. La Tierra. Están hablando de la Tierra. La parte final del mensaje de Kadmar lo dejó todo claro. La galaxia conocerá la paz por un tiempo, dijo. Pero cuando nuestros hijos alcanzan las estrellas, cuando se extienden más allá de su zen, un mundo pequeño, el código latente en su sangre despertará. Se convertirán en lo que estábamos destinados a ser. Y la galaxia recuerda por qué se temía a los arquitectos. La presidenta María Santos convocó una reunión de emergencia tan pronto como escuchó el informe. Los principales científicos y líderes militares se reunieron en la sala de situación. La evidencia se difundió. Sobre la mesa, muestras genéticas, mapas estelares e imágenes del cubo. ¿Me lo estás contando?, preguntó el presidente Santos lentamente. Que los humanos descienden de estos arquitectos. Doctora Lisa Harper asintió. La evidencia genética es clara. Llevamos marcadores que no existen en ninguna especie terrestre. Nuestro ADN tiene secuencias que se activan en condiciones específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó el general Johnson. Exposición prolongada al espacio, baja gravedad, entornos, y Lisa hizo una pausa. Situaciones de alto estrés como la guerra. La habitación se quedó en silencio. Todos pensaban lo mismo. Los humanos habían estado confinados en la Tierra, pero ya tenían colonias en Marte y la Luna. La gente ya vivía en el espacio. Los colonos, el presidente Santos preguntó. ¿Están mostrando cambios? Estamos verificando ahora, dijo el general Johnson. Respondió. Pero si esto es cierto, si realmente descendemos de estos arquitectos, entonces el Consejo Galáctico ha cometido un terrible error. Intentaron enjaularnos, dijo Lisa, pero según estos registros, eso es precisamente lo que nos hará peligrosos. Los arquitectos nunca estuvieron destinados a ser contenidos. Afuera en la atmósfera terrestre, las naves desconocidas continuaron su viaje hacia el espacio del Consejo. Se movieron silenciosamente a través de la oscuro. Transportaba pasajeros que habían esperado miles de años este momento. La antigua advertencia comenzaba. Para hacerse realidad. Los destructores regresaban y esta vez no estarían solos. El comandante Steve Adams sintió diferente cuando se despertó esa mañana. Su espalda ya no le dolía como de costumbre. Sus músculos se sentían más fuertes. Se miró en el espejo de su habitación en la colonia Marte 1 y vio cambios que lo hicieron retroceder sorprendido. Su rostro parecía más afilado. Sus hombros eran más anchos. Cuando flexionaba los brazos, los músculos eran más grandes que antes. Fue hace apenas una semana. Esto es imposible, se dijo. La doctora Nicole Green tenía el mismo problema en la enfermería. 3 colonos habían venido a verla. En los últimos 2 días todos reportaron lo mismo. Estaban creciendo más altos y fuertes sin hacer nada.
diferente. Comandante Adams, llamó por el comunicador. ¿Puede venir, médico? Necesito hacerle unas pruebas. Cuando llegó Steve, Nicole lo hizo pararse contra la pared donde le tomaron la presión. Estatura. La marca era 3 pulgadas más alta que en su último examen físico. ¿Cómo es esto? ¿Es posible? Le preguntó Steve. La gente no crece de estatura a los 35 años. Nicole lo comprobó. Sus lecturas de nuevo. Su densidad ósea ha aumentado un 20%. Su masa muscular ha subido un 30%. Steve, según estos escáneres, te estás volviendo físicamente superior a cualquier humano que haya conocido. Examinado. Lo mismo sucedía en toda la colonia de Marte. Los trabajadores de las minas descubrieron que podían levantar equipos que antes requerían ayuda mecánica. Los guardias de seguridad descubrieron que podían correr más rápido y saltar más alto de lo que debería ser posible en la gravedad marciana. Tony Clark trabajaba en el vehículo Bahía cuando su supervisor lo llamó para mover un camión minero averiado. La máquina pesaba 2 toneladas y normalmente se necesitarían 4 personas con equipo de elevación para moverlo. Necesitaremos la grúa, dijo su supervisor. Tony miró al camión. Algo dentro de él le decía que no necesitaba una grúa. Se agachó, agarró el parachoques delantero y lo levantó. El camión se elevó del suelo como si no pesara nada. La boca de su supervisor se abrió. Otros trabajadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. Tony, alguien susurró. ¿Cómo lo haces? Tony no lo sabía. Solo sabía que se sintió fuerte, más fuerte que nunca en su vida. La grabación de Tony levantando el camión se subió a la computadora principal de la colonia. En cuestión de horas se había transmitido a la Tierra. En un ayer, salió en todos los canales de noticias del espacio. De vuelta en la Tierra, la doctora Lisa Harper vio el video por 10ª vez. Estaba en una reunión con el presidente Santos y los altos mandos militares. Está empezando, dijo Lisa. Tal como predijeron los registros del arquitecto, los humanos en los entornos espaciales están empezando a cambiar. ¿Cuántas personas se ven afectadas?, preguntó el general Johnson. Cada ser humano que ha pasado más de 6 meses fuera de la Tierra, respondió Lisa. Los cambios parecen acelerarse cuanto más tiempo permanecen en ella. Espacio. El presidente Santos parecía preocupado. ¿Qué pasa con el Consejo Galáctico? ¿Saben? Están a punto de descubrirlo, dijo el general Johnson. No podemos ocultar esto por más tiempo. La respuesta llegó 3 días después. El embajador Jake Martínez, que vivía en la estación del Consejo durante 2 meses, recibió una citación de emergencia. Cuando entró a la cámara, pudo ver el miedo en los ojos del extraterrestre. Jake también había cambiado. Ahora era más alto, sus movimientos más gráciles. Sus ojos parecían brillar con una luz interior que incomodaba a los extraterrestres. ¿Qué significa esto?, preguntó Texbar, con su cuerpo de cristal brillando, con agitación. Nuestra vigilancia muestra que sus colonos exhiben capacidades físicas imposibles. Seguimos investigando, respondió Jake con calma. Su voz era más grave que antes. ¿Investigación? El consejero insecto chasqueó las mandíbulas con enojo. Tu especie es mutando en algo más. Esto es exactamente lo que temíamos que sucediera. Uno de los Queen fantasmales flotaba adelante. Se están convirtiendo en los destructores. Las antiguas advertencias hablaban de esto. Jake sintió una oleada de ira que lo sorprendió por su intensidad. ¿Advertencias antiguas? ¿Qué sabes de las advertencias antiguas? Sabemos lo suficiente, Texar dijo. Su especie lleva los marcadores genéticos de los arquitectos. Siempre lo hemos sabido, en lo que podrías convertirte. Lo sabías. La voz de Jake ahora era peligrosa. Sabías y no dijiste nada. Esperábamos que el código genético permaneciera latente, respondió Quinn. Pero tu expansión en el espacio lo ha despertado. Te estás convirtiendo en lo que fueron tus antepasados. En Kepler 4422c, la doctora Amy Watson había hizo otro descubrimiento en el cubo de datos del arquitecto. Estaba trabajando sola en el laboratorio cuando encontró archivos que la hicieron. Llama a Lisa inmediatamente. Tienes que venir ahora, dijo Amy por el comunicador. Yo os encontré algo grande. Cuando Lisa llegó, Amy le mostró nuevas imágenes del cubo.
Estas mostraban naves arquitectónicas que eran diferentes de los demás. Eran más pequeños, más elegantes, y se movían de forma distinta por el espacio. «Estos no son buques de guerra», explicó Amy. «Son naves de escape, mira esto». Las fotos mostraban arquitectos cargando las pequeñas naves con equipo y personal, pero estos arquitectos tenían un aspecto diferente. Eran más pequeños, menos musculosos, más parecidos a los humanos comunes. Son niños, Lisa se dio cuenta. Son los hijos del arquitecto los que están siendo enviados lejos. No solo lejos, dijo Amy. Miren a los destino. Los mapas estelares de la imagen mostraban una pequeña estrella amarilla con un planeta azul verdoso orbitando alrededor. Lisa la reconoció de inmediato. Tierra, susurró. Pero hay más, Amy continuó. Los barcos no solo transportaban niños, llevaban algo más. Nuevas imágenes mostraron objetos cilíndricos siendo cargados en los barcos. Latían con energía y parecían estar hechos de el mismo material que el cubo de datos. Cápsulas para dormir, tradujo Amy. Metieron a adultos, arquitectos en animación suspendida y los enviaron con los niños. Lisa, allí son arquitectos adultos en algún lugar de nuestro sistema solar y han estado esperando durante miles de años. La revelación conmocionó al gobierno humano. El presidente Santos autorizó misiones de búsqueda para buscar las naves durmientes. El punto de partida obvio era el sistema exterior, donde las naves antiguas podrían haber estado a la deriva, sin detectar. El capitán Ben Torres lideraba uno de los equipos de búsqueda cuando sus sensores detectaron algo cerca de Neptuno. Era un barco, pero no como ninguno de la flota humana. Tenía 20 m de largo y está hecho de materiales que absorben la mayoría de los escaneos. Comandante Phillips llamó a su jefe de seguridad. ¿Está viendo esto? Kate Phillips también mostraba los cambios físicos. Sus reflejos eran más rápidos, su pensamiento más claro. Es hermoso, dijo mirando el nave alienígena, y se está encendiendo. La antigua nave comenzó a brillar. Las luces se encendieron, a lo largo de su casco, trazando patrones que parecían casi escritura. Luego empezó a moverse girando hacia el sistema interior. La capitana Kate informó. Estoy detectando más barcos. Muchos más. La pantalla de Ben lleno de contactos. Decenas de naves estaban despertando en todo el sistema exterior. Habían estado esperando, ocultos y latentes, esperando la señal de que sus descendientes estaban listos. En la estación del Consejo Galáctico, se celebraron sesiones de emergencia. Siendo llamado. Las razas alienígenas entraron en pánico cuando sus sensores de largo alcance detectaron la aproximación flota de arquitectos. Esto es lo que temíamos, anunció Tear. Los destructores han regresado y ahora tienen aliados. Los descendientes humanos han despertado a sus ancestros. El consejero Vexai de los Queen habló con una voz gélida. Solo hay una solución. Debemos eliminar a los humanos. Especies antes de que puedan transformarse por completo, antes de que los arquitectos lleguen al sistema interno. Estás hablando de genocidio, dijo Jake. Seguía en la cámara, pero ya no pedía la membresía. Estaba dando una advertencia. Estamos hablando de supervivencia, respondió el consejero de insectos. Tu especie y tus ancestros representan una amenaza existencial para la galaxia. Jake sonrió y la expresión ya no era del todo humana. Deberías haber pensado en eso antes de enjaularnos. Deberías haberlo pensado antes de ignorar las advertencias. ¿Qué advertencias?, exigió Dexar. Las mismas advertencias que tus antepasados ignoraron hace 3000 años, dijo Jake. Respondió. Los arquitectos intentaron coexistir contigo. Intentaron compartir la galaxia pacíficamente, pero les tenías miedo, así que intentaste destruirlos. Jake. Se puso de pie y su altura total ahora era imponente incluso para los altos seres de cristal. No los destruiste. Tú solo los hizo enojar, y ahora sus hijos están despiertos y los durmientes regresan. La cámara quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración alienígena y el zumbido de las máquinas. A lo lejos, las alarmas comenzaron a sonar mientras las flotas de defensa del Consejo se prepararon para la guerra. Pero Jake sabía que ya era demasiado tarde. El despertar había comenzado, y nada en la galaxia pudo detener lo que se avecinaba. La flota de guerra del Consejo Galáctico llegó a la Tierra 3 días después.
El almirante Sorun comandaba más de 5.000 naves, la mayor fuerza militar jamás reunida. El cristalino, el insecto y naves fantasmales se movían en perfecta formación, allí con las armas cargadas y listas. En la tierra, la almirante María Santos observó la flota que se acercaba desde la estación de defensa orbital. Ella también había cambiado. Su cuerpo era más fuerte, su mente más aguda. La transformación había ocurrido más rápido para ella, porque pasaba la mayor parte del tiempo en el espacio. ¿Cómo? ¿Cuántos barcos tenemos?, le preguntó a su ayudante. 250 fue la respuesta. Nos superan en número 20-1. María sonrió sombríamente. Los números ya no cuentan toda la historia. Capitán Ben Torres se encontraba en el puente de su nave, ahora rebautizada como Desafío Humano. Su tripulación había pasado por transformación. Se movían con perfecta coordinación, sus reflejos mejorados haciéndolos mortalmente eficientes. Comandante Phillips le dijo a su jefe de seguridad, ¿son nuestros nuevos aliados en posición? Kate Phillips revisó sus pantallas. Las antiguas naves arquitectas tomaron posiciones por todo el sistema solar. Había 50 de ellos, cada uno enorme y repleto de armas que había estado durmiendo durante miles de años. «Están listos, capitán», respondió Kate. El almirante Borak envía sus saludos. El almirante Borak era el líder de los arquitectos despertados. Había estado durmiendo durante 3.000 años, esperando, en este momento, cuando conoció a los humanos transformados. Había lágrimas en sus ojos ancianos. «Hijos míos», dijo. Había dicho con una voz como un trueno distante. «Te has vuelto fuerte». La batalla comenzó cuando la flota del Consejo llegó a la órbita de Marte. El almirante Soran envió un último mensaje a la Tierra. «Ríndanse ahora, y haremos que sus muertes sean rápidas», dijo el comandante alienígena. «Continúen, resistan y quemaremos cada mundo que hayan tocado», respondió el almirante Santos. Personalmente, tuviste tu oportunidad de tener paz. En cambio, elegiste la guerra. La primera disparos provenían de las armas de largo alcance del Consejo. Rayos de energía se dirigían hacia las posiciones defensivas humanas. Pero los humanos transformados estaban listos. Sus tiempos de reacción eran increíblemente rápidos. Su pensamiento táctico mejoró, más allá de los límites normales. El coronel Frank Miller lideró las fuerzas de defensa terrestre en Marte. Sus soldados ya no estaban completamente humanos. Podían correr a velocidades que deberían haberles destrozado los músculos. Podían sobrevivir a golpes que debería haberlos matado al instante. Cuando las naves de desembarco del Consejo aterrizaron, las tropas de Frank estaban esperando. Los soldados alienígenas, los que emergieron, fueron recibidos por humanos que se movían como armas vivientes. La soldado Michelle Brooks se enfrentó a un Celani. Battlemech de una sola mano. La máquina de 12 toneladas de altura tenía un blindaje lo suficientemente grueso como para detener proyectiles de tanques y armas que podían nivelar edificios. Michelle esquivó sus ataques con una velocidad imposible. Luego agarró una de sus piernas y simplemente se la arrancó. El piloto gritó desde dentro cuando su máquina se estrelló contra el suelo. Michelle abrió la cabina y sacó el insecto. «Guerrero». Ella lo levantó para que pudiera verle la cara. «Dile a tus amigos», dijo. Su voz se escuchó por las comunicaciones del campo de batalla. «No somos de la misma especie que enjaulaste». Sargento Dan Rodríguez lideraba un escuadrón contra los guerreros de cristal Borak. Los cuerpos de los alienígenas eran armas vivientes. Sus extremidades, lo suficientemente afilado como para cortar acero. Pero el escuadrón de Dan se movía como si lo compartieran. Un ataque mental desde todos los lados a la vez. Cuando un guerrero de cristal disparó su arma de energía a Dan, este no esquivó. El rayo le golpeó el pecho y debería haberlo vaporizado. En cambio, Dan siguió corriendo. Su cuerpo mejorado absorbió la energía y lo convirtió en fuerza. Agarró al alienígena de cristal por sus bordes afilados, ignorando los cortes en sus manos. Entonces apretó. El cuerpo del guerrero Borak se hizo añicos como un cristal. En el espacio, él se estaba librando una verdadera batalla. El capitán Torres dirigió a la flota humana con tácticas que no deberían haber sido posibles. Las tripulaciones mejoradas podrían procesar información más rápido que cualquier computadora y reaccionar a las amenazas antes de que se formaran completamente. Pero fueron los barcos, arquitectos despertados, los que cambiaron el rumbo.
El buque insignia del almirante Borak abrió fuego, con armas que abrían agujeros en el espacio mismo. La nave del Consejo simplemente desapareció, consumido por grietas dimensionales que aparecían y desaparecían en segundos. «Imposible», el almirante Sorun dijo mientras observaba la destrucción de su flota. Se suponía que estas armas eran mitos. La voz del almirante arquitecto llegó por los canales de comunicación, hablando en perfecto estándar del Consejo. «Pensabas que éramos extinto. Creíste que nuestro conocimiento se había perdido. Te equivocaste en muchas cosas. Una a una, las naves del Consejo cayeron. Sus escudos no pudieron detener las armas de los arquitectos. Su armadura era inútil contra fuerzas que podían distorsionar la realidad. Las naves cristalinas se agrietaron y se hicieron añicos. Las naves insecto ardieron y explotó. Las fantasmales naves Queen simplemente se desvanecieron». La doctora Lisa Harper observó la batalla desde la superficie de la Tierra. Ella seguía trabajando en la traducción de los registros del arquitecto, aún desvelando secretos de la cubo de datos antiguo. «Encontré algo», le dijo al doctor Ryan Cole, que trabajaba a su lado. Los arquitectos no solo guerreros, eran exploradores, científicos, artistas. Las otras especies no temían a sus armas, temían su potencial. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ryan. Los arquitectos estaban evolucionando, volviéndose más inteligentes, más fuertes, mejorando con cada generación. Los concejales se dieron cuenta de que si los arquitectos seguían creciendo, con el tiempo, superar a todos los demás en la galaxia. Ryan observó la batalla que se libraba en lo alto, así que intentaron destruirlos antes de que eso sucediera. «Y ahora la historia es repitiéndose», dijo Lisa. «Pero esta vez los arquitectos tienen aliados que aprendieron de sus errores». La batalla duró 6 horas. Cuando terminó quedaban menos de 100 barcos del Consejo de los 5000 originales. Huyeron hacia sus mundos natales, trayendo noticias que aterrorizarían a la galaxia. El almirante Borak envió un mensaje al Consejo Superviviente Fuerzas. Sus palabras se transmitieron por todos los sistemas habitados. Hace 3000 años intentaron exterminarnos porque temían en qué nos convertiríamos. Hoy han visto en qué nos hemos convertido. Ofrecemos les da una oportunidad de sobrevivir. Entreguen sus gobiernos. Sométanse a nuestra autoridad. Acepten que la era del gobierno del Consejo ha terminado. El mensaje continuó. Tienes 3 días para considerar nuestros términos. Después de eso visitaremos cada uno de sus mundos personalmente y no pedirá rendición. En la Tierra, la presidenta María Santos llamó una sesión de emergencia del liderazgo humano transformado. La guerra se ganó, pero ahora se planteaba la cuestión de qué hacer con la victoria. Los arquitectos quieren gobernar la galaxia, dijo. ¿Estamos preparados para ayudarlos a hacer eso? El almirante Santos miró alrededor de la habitación y vio rostros que ya no eran del todo humanos. El Consejo tomó su decisión cuando intentó enjaularnos. Tomó su decisión cuando vino aquí a cometer genocidio. Ahora viven con las consecuencias. El coronel Miller habló desde la colonia de Marte. Mis soldados preguntan qué viene después. ¿Nos vamos a casa y hacemos como si esto no hubiera pasado? No hay vuelta atrás, casa, dijo la voz del almirante Borak por el comunicador. El antiguo arquitecto había sido escuchando su discusión. Su especie ha despertado a su verdadera naturaleza. No pueden volver a ser lo que eran. Fueron. Jake Martínez, todavía en la estación del Consejo, envió su propio mensaje. Los miembros supervivientes del Consejo están aterrorizados. Exigen la movilización completa de las flotas restantes. Prefieren destruir la galaxia antes que dejarnos gobernarla. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tengan esa oportunidad, dijo el almirante Santos. La reunión concluyó con una decisión que transformaría la galaxia. La humanidad y los arquitectos no regresarían a sus rincones a esperar el siguiente ataque. Llevarían la guerra a sus enemigos. La caza estaba a punto de comenzar. Y esta vez, las presas serían aquellos que se creían depredadores. La doctora Amy Watson, que sigue trabajando en los registros antiguos, encontró un mensaje final del arquitecto, el general Kithmar. Estaba dirigido a sus descendientes para que se abriera solo después de la primera victoria. «Mi hijos», decía el mensaje, «si están leyendo esto, entonces el enemigo se ha rebelado de nuevo. Recuerden que nosotros no empezamos esta guerra, solo buscábamos existir, crecer y explorar.
pero no nos dejaron vivir en paz. El mensaje se detuvo y luego continuó. Muéstrales la misma misericordia que ellos nos mostraron. Muéstrenles la misma tolerancia que les dieron a nuestros antepasados. Denles exactamente lo que nos dieron. El significado era claro. El Consejo Galáctico había intentado cometer genocidio hace 3000 años. Es hora de devolver el favor. 6 meses después de la gran batalla, la galaxia era un lugar diferente. El Consejo Galáctico existía solo de nombre. La mayoría de sus mundos habían caído ante las fuerzas combinadas de los arquitectos humanos. Los que quedaron vivían en constante temor. Jake Martínez se encontraba en la misma cámara, donde una vez había rogado por la aceptación de la humanidad. Ahora ostentaba el título de humano, Imperator, gobernante de lo que una vez fue el espacio del Consejo. La cámara había sido reconstruida para albergar tanto a humanos como a líderes arquitectos. En la mesa curva donde antes se sentaban los consejeros extraterrestres, ahora se sentaban los líderes transformados de la humanidad. El almirante Santos comandaba las flotas espaciales. El general Adams controlaba fuerzas terrestres. El Dr. Harper dirigió las divisiones científicas que desvelaban cada día más secretos de los arquitectos. Quedaban pocos representantes extraterrestres. El consejero Texbar era uno de ellos. Su cuerpo de cristal estaba opaco y agrietado por estrés. Se sentó encorvado en su silla. Ya no era el ser orgulloso que una vez había desestimó a la humanidad como primitiva. Imperator Martínez, dijo Texbar. Su voz era apenas un susurro. Mi gente se muere de hambre. Las colonias Borak necesitan cargamentos de comida o miles morirán. Jake miró al líder alienígena destrozado. Su propia transformación ahora estaba completa. Él medía 2,4 metros de altura. Sus ojos brillaban con luz interior. Cuando hablaba, su voz poseía la autoridad del poder absoluto. Tu gente atacó la Tierra con la intención de cometer genocidio, dijo con calma. Viniste a nuestro sistema para asesinar a todos los humanos, hombres, mujeres y niños. ¿Por qué deberíamos mostrarte misericordia si no nos lo mostrarías? Por favor, rogó Texbar. No todos apoyamos la decisión. Muchos de mi pueblo querían la paz. Sin embargo, todos ustedes participaron en la guerra, dijo la almirante Santos desde su asiento. Estaba revisando informes sobre sus datos. Sus naves dispararon contra nuestras colonias. Sus soldados mataron a nuestros civiles. El general Adams se levantó de su silla. Su transformación lo había convertido en algo parecido a un guerrero. Dios. El sistema Borax recibirá cargamentos de alimentos cuando cumplan con nuestros requisitos. Entrega completa de todos activos militares, la plena cooperación con nuestras fuerzas de ocupación y el pago de reparaciones de guerra. El cuerpo de cristal de Texar parpadeaba semanalmente. Ya te lo hemos dado todo. Nuestras flotas están destruidas. Nuestras armas se han ido. ¿Qué más podemos pagar con su? ¿Trabajas duro? Respondió Jake. Tu gente trabajará para reconstruir lo que fue destruido en esta guerra. Servirán al nuevo orden hasta que se pague la deuda. La sesión terminó con más capitulaciones. Los pocos mundos del Consejo supervivientes no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones que se les ofrecieran. La alternativa era la extinción. Al otro lado de la galaxia, el Dr. Harper dirigía equipos arqueológicos a través de las ruinas del antiguo Consejo Mundos. Lo que encontraron allí cambió todo lo que creían saber sobre la guerra original. Miren esto, dijo Ryan Cole, sosteniendo un cristal de datos que habían encontrado en las ruinas de una antigua ciudad de Queen. Es un cristal histórico registro de hace 3000 años. La doctora Amy Watson pasó el cristal por su equipo de traducción. Lo que encontró la hizo llamar a Jake inmediatamente. Tienes que ver esto, dijo Amy por teléfono. La historia oficial sobre la guerra de los arquitectos era mentira. Jake llegó a el lugar de excavación en cuestión de horas, viajando en una de las nuevas naves híbridas que combinan tecnología humana y arquitectónica. Al ver los registros traducidos, su expresión se ensombreció. Los arquitectos nunca atacaron a nadie, explicó Amy. Eran exploradores y científicos pacíficos. Las razas del Consejo los atacaron porque tenían miedo de ser superado. Los registros demostraron la verdad. Los arquitectos se habían ofrecido a compartir sus conocimientos libremente. Se propusieron misiones de exploración conjuntas e intercambios científicos. Pero la especie,
Solo había visto una amenaza a su propio dominio. Atacaron primero, dijo Ryan, señalando los registros de batalla en el cristal. El Consejo lanzó ataques sorpresa contra las colonias de arquitectos. Destruyeron asentamientos pacíficos y estaciones de investigación. Jake sintió una ira fría creciendo en su pecho. Así que, sus antepasados fueron víctimas de un intento de genocidio no provocado. Y esto empeora. Amy dijo, miren esto. Ella le mostró registros de sesiones de planificación del Consejo de hace 3000 años. El extraterrestre. Los líderes habían discutido el problema del arquitecto con el mismo cálculo frío que habían usado al planificar la humanidad, destrucción. Lo llamaron la solución final. Amy tradujo la destrucción completa. Exterminio de la especie de los arquitectos para evitar que se conviertan en una amenaza futura. Las manos de Jake se apretaron en puños. Intentaron lo mismo con nosotros. Exactamente el mismo plan. En Nueva Terra, el primer gran mundo colonial de la humanidad fuera de la Tierra, el presidente Carl Johnson se dirigía a la creciente población humana. La colonia se había convertido en un ejemplo de lo que los humanos transformados podían lograr. Las ciudades surgieron de la nada en cuestión de semanas, en lugar de años. La tecnología avanzó a un ritmo imposible a medida que las mentes humanas, mejoradas por la genética arquitectónica, resolvieron problemas que habían desconcertado a los científicos durante décadas. Los niños nacidos en Nueva Terra eran incluso más avanzados que sus padres. Eran más altos, más fuertes y más inteligentes que cualquier humano en la historia. Ellos aprendieron idiomas en días, dominaron matemáticas complejas cuando eran niños y mostraron habilidades que parecían casi mágico. Representamos el futuro, dijo el presidente Johnson a los colonos reunidos, no solo de la humanidad, sino de toda vida inteligente. El viejo orden frenaba el progreso porque temía cambio. Lo aceptamos. Entre el público, el joven Tommy Davis levantó la mano. Él tenía solo 12 años, pero ya medía 1.80 metros y hablaba con la sabiduría de un adulto. Señor presidente, dijo Tommy, ¿qué pasa con los extraterrestres que todavía se nos resisten? Mi maestro dice que algunos de ellos todavía están luchando. Johnson sonrió al niño. Hay algunos sistemas que se resisten, sí, pero aprenderán a aceptar la nueva realidad. La era del liderazgo humano ha comenzado. La última gran resistencia provenía del mundo natal de los Queen. Los seres fantasmales se habían retirado a su sistema más fuertemente defendido y se negaron. Todas las exigencias de rendición. Habían reunido los restos de las flotas del Consejo y se preparaban para una resistencia final. El almirante, Borak, dirigió el asalto personalmente. Su antigua nave, ahora tripulada por ambos, arquitectos y humanos transformados, emergieron del espacio dimensional directamente sobre la capital Queen. Este es el almirante Borak, a las fuerzas de resistencia de Queen, transmitió. Tienen 1 hora para rendirse, incondicionalmente. Después de eso, demostraremos por qué la galaxia alguna vez temió a los arquitectos. El líder Queen, un ser de energía pura llamado Vex High, respondió con desafío. No nos doblegaremos. A destructores y tiranos, los Queen preferirían morir libres que vivir como esclavos. Así sea, respondió Borak. El arma que usó no se había disparado en 3000 años. Llegó a la estructura cuántica de la materia misma y simplemente la apagó. El mundo natal de Queen no explotó ni quemar. Simplemente dejó de existir. Donde antes había un planeta, solo espacio vacío. Permaneció. Las flotas Queen que lo rodeaban se encontraron flotando en el vacío. Su mundo natal borrado de la realidad. Ríndete ahora, dijo Borak en el silencio, o únete a tu mundo en la inexistencia. Las naves Queen supervivientes se apagaron. Sus armas inmediatamente. La noticia de la destrucción del mundo natal de los Queen se extendió por toda la galaxia en cuestión de horas. El último. Los focos de resistencia colapsaron a medida que especies tras especies se dieron cuenta de la inutilidad de luchar contra seres que podían borrar planetas. El Dr. Harper se encontraba en las ruinas de las antiguas cámaras del Consejo Galáctico, leyendo el mensaje final de los archivos de los arquitectos. Estaba dirigido a los futuros gobernantes de la galaxia, aquellos que vienen. Después el mensaje decía: recuerden que el poder sin sabiduría conduce a la tiranía.
Les hemos dado la fuerza para remodelar la galaxia. Úsala sabiamente. Pero mientras Harper miraba a su alrededor humanos transformados y arquitectos despertados que ahora gobernaban cientos de especies, se preguntó si el mensaje sería escuchado. Jake Martínez, que ahora se hace llamar emperador de lo conocido Galaxia, emitió una proclamación final desde su trono en las antiguas cámaras del Consejo. La era de la debilidad ha terminado, anunció. El progreso ya no se verá frenado por el miedo. El progreso ya no se verá frenado por el miedo. Los fuertes se ven limitados por los débiles. La galaxia pertenece a quienes tienen la visión y la voluntad de reclamarla. Sobre él, los humanos, las naves patrullaban cielos que una vez pertenecieron a civilizaciones extraterrestres. Las estrellas mismas parecían brillar con más intensidad, como si celebraban el surgimiento del nuevo imperio de la humanidad. La antigua advertencia había sido ignorada. Y ahora la galaxia pagaba el precio. Los destructores habían regresado, no como conquistadores, sino como herederos de un universo que había intentado destruirlos primero. Al final, las razas del Consejo crearon exactamente lo que más temían: una especie con el poder y la voluntad de gobernar sobre todos los demás. Los hijos de la Tierra habían recordado su herencia, y la galaxia nunca olvidaría las consecuencias de enjaular a los descendientes de los dioses.